Deme la cámara. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo les va a hablar sobre la historia del derecho laboral. Mi nombre es Carla Izaga y yo les voy a hablar sobre el derecho laboral en la Edad Antigua. Como todos sabemos, el trabajo que predominó en esta época fue la esclavitud, donde quien lo realizaba no era una persona, sino un ser humano, objeto de derecho, pero careciente de los mismos. Esto proporcionaba un alto grado de rédito económico, pues como sabemos, a los esclavos no se les remuneraba por hacer su trabajo, ya que los dueños invertían dinero en su compra o también eran fruto de sus esclavas. Pero no toda era la esclavitud, también existían trabajos en esta etapa que eran más prestigiosos que otros, como por ejemplo los escribas en Egipto, también había los escultores o constructores de templos, y además estos estuvieron protegidas las actividades en el Código de Hammurabi. Las actividades agrícolas, si bien fueron fundamentales para la economía antigua y medieval, no colocaron a quienes las ejercían en un lugar de privilegio, sino más bien eran consideradas como una actividad que sustentaba a las clases más calificadas. Y como último dato, se explotaba tanto a los esclavos y de una manera tan cruel que estos tenían, su vida era muy corta y las fuentes que permitían completar los efectivos necesarios se agotaron. El régimen esclavista entró en un periodo de crisis. Lo cuarteaban las sublevaciones de los esclavos y la lucha de los campesinos libres contra los dueños de esclavos. El hundimiento de modo esclavista de producción se aceleró debido a los ataques desde el exterior y su puesto fue ocupado por el modo feudal de producción. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Marcela Otavalo y yo les voy a dar la historia del derecho laboral en la Edad Media. En este periodo, el trabajo ya no es considerado como denigrante y realizado solo por el esclavo. Por influencia del cristianismo, nace una nueva concepción moral del trabajo, llegando incluso a la concepción de la cualidad humana. Antecedentes. El trabajo es tan antiguo como el hombre, por lo que ya viene siendo tan antiguo, pero lo que no viene siendo tan antiguo es el derecho laboral. En los tiempos antiguos predominaba la consideración del trabajo como pena, como maldición odiosa. Como antecedentes en cualquier derecho laboral, podemos citar la ley de Mercury, donde aparece por primera vez en la historia las limitaciones sobre las jornadas laborales, de modo que se aprovechara al máximo las horas de luz, a la vez que se cuidaba de no sobreexplotar a los trabajadores. En las grandes civilizaciones antiguas, el trabajo forzoso consistía en el régimen general del trabajo. La esclavitud era casi único medio por las obligaciones a los hombres a obedecer y a cooperar en el trabajo armónicamente. El derecho laboral durante la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, las nuevas generaciones crecen en un ámbito donde el trabajo, aparte de ser necesario, comienza a considerarse como un bien social, una forma de sustento casi única y obligatoria. El cristianismo se constituye en un sentido redentor, es un deber moral. Existe una expresión que procede de los monarcas portugueses que dice que el ocio es enemigo del alma. Durante la Edad Media surge el feudalismo, que se basa en grandes extensiones de tierra cuyas propiedades pertenecen al Estado o a la nobleza y que deberían, por tanto, pagar altos intereses para poder sobrevivir. El final de la Edad Media en el derecho laboral surge gracias a la Revolución Industrial, una nueva ideología que viene a decir que la riqueza no solo se centra exclusivamente en tener o no propiedades de tierra. La Revolución Industrial enseñó que la riqueza no solo se obtiene por nacer en una familia noble, que en cualquier parte hay oportunidades de crecer y las necesidades humanas pueden satisfacerse y gracias a ello enriquecerse. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Christopher Envas y yo les voy a hablar sobre el derecho laboral en la época contemporánea. En la época contemporánea, la clase campesina estaba completamente abandonada. Había
obstrucción del trabajo artesanal y se veía la desigualdad de los impuestos, estos que recaían más sobre las personas que no tenían tierras. La ideología política del liberalismo, la cual decía que si los hombres son libres, debe existir entre ellos una igualdad natural que les permita trabajar libremente sobre la prestación de sus servicios, que el Estado no debía intervenir en la organización del trabajo, porque violaba el principio de libertad e igualdad. En la época contemporánea se vieron varios factores, tales como son el trabajo, la emigración del campo a la ciudad. Los campesinos y artesanos pasaban a ser obreros. Se disminuye la producción artesanal y se expande la producción en serie. Tenían jornadas laborales en fábricas de 15 a 18 horas diarias. Los niños y mujeres embarazadas trabajaban a la par que los hombres y sus ingresos eran menores. Lo que ellos pedían eran salarios justos, mejores condiciones de trabajo y reducciones de sus jornadas laborales. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Lenin Sevillano y yo les voy a exponer sobre lo que compete a la historia laboral en el Ecuador. Siguiente. Los derechos humanos han atropellado mucho la historia del trabajo de Ecuador en las antiguas colonias con la explotación a los trabajadores. Y es así que enriqueciéndose algunas personas y lazos con los trabajadores quedando en la pobreza, inclusive acabando con su vida. Es decir, una esclavitud bajo sometimiento a los trabajadores. Siguiente. Los logros obtenidos en la historia laboral del Ecuador. Hasta el siglo XIX todo seguía igual. Entonces es la sociedad de sastreros de Pichincha y los carpinteros de Guayaquil quienes pidieron reducir la jornada laboral a 9 horas. Y es que en los años 1908 y 1909 surgió en la huelga de trabajadores del ferrocarril de Durán, que exigía el respeto al horario laboral y el alza salarial, acabando este hecho con la vida de 1.000 personas que terminaban en las manos de la fuerza pública. Las condiciones de trabajo aquí que se buscaba mejorar era pues para la mano obrera indígena y campesina. ¿Ya? El Ecuador adoptó en 1916 la ley laboral, que la primera ley establecía que todo trabajador no será obligado a más de trabajar las 8 horas diarias. La segunda ley establecía la indemnización, ya sea por accidentes de trabajo u enfermedad. Ya el 5 de agosto de 1938 es el general general Alberto Enríquez Gallo quien establece el código y es Miguel Zambrano quien lo publica. Lo que principal objetivo de este tal código era que tratar de reducir las 44 horas laborables a 40 horas. De en torno a esto y luchas es que nace ahora los derechos de los trabajadores. El siguiente. Que son declaración, lugar de trabajo, alimentación, educación, permisos, certificados, accidentes, afiliación, indemnizaciones, género, niños y matrimonios. Por ende que estos derechos se consideran hoy en la actualidad como derecho de todo trabajador, y es que cada 1 de mayo es una fecha célebre porque se debe al movimiento obrero mundial. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Catherine Farina Ango y les voy a hablar sobre la novela El agua de Joaquín Gallegos Lara. Esta novela es publicada en 1946 con el objetivo de denunciar los procesos de explotación dados en el Ecuador en inicios del siglo XX. Esta novela narra la matanza de obreros del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil. El protagonista es Alfredo Valdeón, quien con 15 años participa en la revolución conchista de Esmeraldas del lado de los sublevados,
y en el año de 1922 fue uno de los cabecillas de las huelgas de su ciudad. En 1922 la situación social en el Ecuador está a punto de estallar, por lo que los sindicatos de obreros de Guayaquil deciden ir uno tras otro a la huelga. Alfredo encabeza la lucha de los panaderos. El 15 de noviembre salen a la calle a manifestar protestas contra la carestía de alimentos, la subida del dólar y el sueldo de hambre. El gobierno reprime las manifestaciones y el ejército comienza a disparar sobre la multitud de obreros, mujeres y niños. En la refriega muere Alfredo Valdeón y por otro lado Alfonso Cortés, que simpatizaba con las reivindicaciones de los obreros, no se lanza a las calles, pero al enterarse de la desaparición de Alfredo va inmediatamente a buscarlo. Una vez calmada la situación y tras un largo tiempo regresa a la ciudad de Guayaquil, que la ve transformada, y al ver unas cruces sobre el agua del río Guayas pregunta qué significado tienen. Un negro estibador le explica que se colocan allí todos los 15 de noviembre en recuerdo de los muertos que los militares echaron al río después de la sangrienta represión antiobrera. A continuación, mi compañera. Soy María Mesa. En conclusión, lo expuesto por mis compañeros sobre la evolución del derecho laboral a lo largo de la historia ha ido adaptándose a las necesidades sociales mediante un proceso de lucha en cada época. Es así, en la Edad Moderna cobró un auge la actividad comercial con las nuevas tecnologías que dieron origen al despliegue industrial y el nacimiento del capitalismo, junto al trabajo asalariado. Y la revolución industrial creció con la explotación de los trabajadores fabriles sin leyes protectoras, por lo que sus condiciones de trabajo eran insalubres, sin protección de la maternidad ni de la familia, ni el trabajo de menores, sin descansos y con jornadas laborables agotadoras. Es a partir de esta inequidad y como reacción a ella que comenzó a gestarse el derecho laboral. El socialismo denunció los abusos contra los trabajadores, promoviendo la abolición de la propiedad privada de los medios productivos. A medida que las sociedades se hicieron más complejas en cuanto a su organización, la variedad de actividades humanas se ha multiplicado y la división de especialización del trabajo ha aumentado notablemente. Un ejemplo de esto es que también fueron apareciendo divisiones jerárquicas entre trabajadores que realizaban una misma labor, como en los gremios de artesanos medievales, en los que comenzaron las diferenciaciones entre maestros, oficiales y aprendices. Finalmente, en la actualidad, el proceso de tecnologización y digitalización a escala global ha generado nuevas necesidades sociales que necesitan de respuestas rápidas y dinámicas. Es necesario una continua readaptación en la evolución tecnológica en el ámbito laboral, aunque cada día este derecho se ve amenazado por la situación económica y la gestión política del país. Eso es todo sobre nuestra exposición con respecto a la historia del derecho laboral. Muchas gracias por su atención.